Agradezco mucho al doctor Luis de la Calle, economista, ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, que me tome la llamada. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascual? Buenos días, gusto saludarte. Luis, a ver, pues, ¿cuál es tu lectura primero de la renuncia inopinada de Tatiana Cloutier y del nombramiento que ha hecho el presidente esta mañana de Raquel Buenrostro como su relevo? Bueno, mira, Pascual, la primera reacción creo es una sobre la importancia relativa a la Secretaría de Economía. Yo creo que en este sexenio la Secretaría de Economía no ha sido prioritaria para el presidente de la República. Ujú. Es un presidente que le gusta a él tomar las decisiones de una manera centralizada en los temas que a él le interesan y la competitividad, la promoción de los derechos de los consumidores, etcétera. Los temas de la Secretaría de Economía no han sido, digamos, no han estado en el centro de las prioridades de este gobierno, ¿no? Creo que es el primer comentario importante y en ese sentido, tanto Graciela Márquez como Tatiana Cloutier jugaban un papel secundario en el gabinete del presidente y creo que eso es una de las razones a las que al final del día llevó probablemente a Tatiana Cloutier a salir, ¿no? Es decir, no es tomada en cuenta como otros en de las reuniones presidenciales y por lo tanto, pues es poco lo que uno puede sumar, ¿no? Que es un poco la lectura de la carta de Tatiana, ¿no? Ujú. Ahí podríamos poner como ejemplos lo que pasó con la norma oficial que quería ella, que impulsaba ella para las revisiones mecánicas o también para el PASIC, ¿no? Digamos, sí fue hecha a un lado, ¿no? Bueno, he hecho a un lado jugar un papel secundario Ujú, cuando esa secretaría debe haber tenido un papel primario en ese tipo de negociaciones, ¿no? ujú, Desde ujú, el punto de vista de la ley, del reglamento, de la tradición, de los temas, etcétera, ¿no? ujú. Y bueno, por otro lado, la llegada de Raquel Buenrostro, pues se llega en un momento complejo, porque estamos en una disputa muy importante con Estados Unidos y Canadá en el tema que es muy sensible, simbólicamente crucial desde el punto Ujú. de vista del presidente. Es un tema que al presidente efectivamente ese sí le interesa. Pues aquí la pregunta importante va a ser qué tanto va a poder influir Raquel Buenrostro en el posicionamiento del presidente de la República Ujú. y por lo tanto que sirva como puente para poder tener una relación con Estados Unidos que sea no solamente, digamos, en materia de litigiosa, Ujú. sino de encontrar una solución que permita vislumbrar que se evite el litigio, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, Raquel Buenrostro probablemente sí tiene el oído del presidente, aunque lo mismo se pensaba de Tatiana al principio, Sí. pero lo que sí tiene Raquel, que quizá hubiera tenido menos Tatiana Cloutier, es la confianza del presidente, porque eh, los resultados de Raquel Buenrostro en el SAT, a los ojos del presidente, obviamente han sido muy positivos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso es una ventaja que ella tiene que saber explotar para poder convertirse en un buen puente que haga ver al presidente que estos temas sí son muy importantes, sí que hay solución para ellos, sí se tiene suficiente creatividad para buscarla, ¿no? Ahora, desde un punto de vista de administración pública, ¿cómo lees que el presidente eche mano de una funcionaria que le está dando muy buenos resultados? Por decirlo en términos futbolísticos, está metiendo los goles y pues se la lleva a la portería porque la guardameta pues renunció, se fue o ya no está. Pues obviamente esto puede ser un problema para el SAT, ¿no? O Ujú, sea, es muy importante que la estructura del SAT funcione, que tenga un liderazgo que permita asegurar la recaudación. Desde el punto de vista económico, llegar a 2024 con problemas en el ámbito de la recaudación sería muy negativo para el presidente. Él ujú, lo sabe. Entonces tiene que cuidar ese frente y para eso necesita poner en el SAT a alguien que pueda asegurar que funcione como reloj, ¿no? ujú. Entonces sí, ese es un problema. Pero bueno, en economía también hay temas muy importantes. Y ahí la clave es ver si Raquel Buenrostro, que no tiene experiencia en ese ámbito, puede tener la suficiente influencia para hacerse de un buen equipo, Ujú. para guardar parte del equipo que ya está, o todo, en economía y sacarles el mejor jugo que se pueda, ¿no? Oye, Esa es Luis, una incógnita que no sabremos, ¿no? ¿y cómo sientes que estén leyendo o vayan a leer en Estados Unidos
este nombramiento, este cambio y el nombramiento de Raquel Buenrostro en momentos delicados de las consultas? Bueno, por un lado, que algunos lo podrían leer como un endurecimiento por parte de México, en el sentido de que el presidente está poniendo a una persona que le es muy leal, pero también como una oportunidad, porque esa lealtad, esa cercanía, probablemente también pueda implicar que haya una mayor posibilidad de que se influya la posición del presidente. Entonces, digamos esto, o sea, la cercanía con el presidente, que seguramente tiene Raquel Buenrostro, juega de los dos lados en términos de la relación con Estados Unidos. Digo, Raquel Buenrostro no creo que tenga mucha experiencia con respecto a Estados Unidos, que conozca la cultura, la política de Estados Unidos, la política, ¿no? El Congreso de Estados Unidos, cómo funciona, porque todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para una solución a este conflicto. Claro. Pero, pues, es obviamente educable. Ha habido muy buenos negociadores comerciales internacionales que no tienen experiencia en la materia antes, pero que se rodean de gente capaz y que están dispuestos a aprender rápido, ¿no? Vamos a ver, pues ahí la pregunta es esa. Yo creo que no la conocen mucho. La conocen las empresas americanas que han tenido asuntos en el ámbito tributario. Yo supongo que la mayoría de ellas saben que es dura, pero que probablemente es una mujer que escucha y que toma decisiones más o menos justas, y eso son buenas cualidades para una negociación. Ese era el sentido de mi siguiente pregunta. Se notaba que Tatiana Cloutier pues sí tenía como cierto pulso de las preocupaciones empresariales en el contexto de lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos. ¿Tú crees que Raquel Buenrostro también lo vaya a tener? Distinto, ¿no? O sea, Tatiana es una mujer que quizás le dé más confianza a la inversionista en el sentido de que es más promotora. Y Raquel Buenrostro pues tiene fama de ser la dama de hierro, que es la cobradora de impuestos, ¿no? Sí. Implacable en sus negociaciones para cobrar impuestos, pero también justa, ¿no? O sea, lo que te dice es lo que ella piensa, y eso puede convertirse en un activo importante, ¿no? Ahora, hay una cosa muy curiosa. La persona que más se da cuenta del gabinete del presidente López Obrador que el éxito del sector privado es importante es la recaudadora de impuestos, ¿no? Porque el impuesto sobre la renta a personas morales se ha convertido en la principal fuente de recaudación del gobierno de López Obrador, y curiosamente este presidente es el presidente que más depende del éxito del sector privado que ningún presidente en la historia de México. Bueno, y supongo que ella, Raquel Buenrostro debe saber que para cobrar impuestos pues hay que generar utilidades. Y para generar utilidades se requiere un contexto, ¿no? Entonces esa ecuación es quizá la que le falta al presidente en su entendimiento, y quizá la mejor persona para hacer el argumento es precisamente Raquel Buenrostro. Y el antídoto, digamos, porque ahí viene una recesión, o sea, estamos en las vísperas de una recesión, no solamente en México, sino en el mundo, y el antídoto contra esa recesión es ganar participación de mercado en Estados Unidos. Bueno, pues ahí están. Pero para hacer eso necesitas obviamente un ambiente que permita la inversión, y ella puede ser la persona que haga ese argumento al presidente de la República. Ahí están los retos de la nueva secretaria de Economía en momentos delicados, tanto del contexto económico internacional como de las negociaciones México-Estados Unidos. Luis, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta mañana en el programa. Encantado, Pascual. Buen día. Gracias. El doctor Luis de la Calle.